Buenas noches con todos. Esperemos unos 2 minutos y empezamos la clase, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos al segundo encuentro de la clase de mecánica de patio. El día de hoy, pues, continuaremos un poco con la temática que hablamos los días pasados en lo que concierne, pues, al sistema de dirección. El día de hoy, pues, avanzaremos y aprenderemos un poco más, esta vez hablando sobre el sistema de la suspensión. También, pues, aprenderemos un poco lo que es el tema de los neumáticos, que pues de cierta manera tiene relevancia o tiene relación a lo que nosotros hablamos sobre sistemas de suspensión. Recordarles antes de empezar la clase que pues la clase está siendo grabada para que ustedes la puedan revisar en cualquier otro momento si así lo deseen, o si pues personas que por A o B motivo no pudieron conectarse a la clase en vivo, pues tengan la oportunidad de apreciar el contenido que hemos discutido el día de hoy. Como ustedes saben, pues el contar con una modalidad virtual, pues es de parte de ustedes, pues como aprendizaje autónomo, pues que tengan la responsabilidad de revisar el contenido que nosotros tenemos en la plataforma para de esta manera, pues ir a la par de los encuentros que nosotros realizamos de manera sistemática, en este caso, pues a través de las videoconferencias. Entonces, vamos a comenzar. Un poco para cerrar, ir cerrando un poco el tema de lo que comentábamos la clase pasada sobre los sistemas de dirección. Conocimos un poco pues de los diferentes tipos de sistemas de dirección que nosotros podíamos encontrar en un vehículo y pues para cerrar el tema pues es importante que nosotros hablemos de la geometría de la dirección. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la geometría de la dirección? Pues básicamente lo que estamos hablando es sobre ángulos de convergencia, divergencia, camber y caster. Todos estos ángulos pues nos permiten que nosotros tengamos una seguridad en el momento de realizar alguna maniobra, un poco donde pueden tomar más referencia cuando nosotros hablamos de ángulos de convergencia, divergencia, ángulo camber y ángulo caster, pues tiene relevancia lo que es el proceso de alineación de nuestro vehículo, un poco pues no nos apresuremos, el día de hoy pues lo que aprenderemos básicamente es a qué nos referimos con estos ángulos. Tenemos un módulo especial, una clase especial en la que trataremos un poco más a fondo el tema de la alineación. Entonces un poco para que vayan teniendo esa idea y más que nada al nosotros hablar de estos conceptos, cuando hablemos netamente de términos de la alineación, pues sea mucho más fácil comprenderlo y más que nada entendamos la importancia de nosotros comprender de existencia de estos ángulos.
en este punto, pues lo primero que nosotros tenemos que hablar es del ángulo camber. No sé, por favor, Luis Almeida, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido que tenemos en la presentación, por favor? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El ángulo camber es el ángulo que los neumáticos forman con respecto a la vertical al ver los vehículos por el frente o por detrás. La medición es expresada en grados y es negativa cuando la parte superior de la rueda se inclina hacia adentro y positiva cuando se inclina hacia afuera. Listo, muchas gracias. Un poco cuando nosotros nos damos cuenta, en este caso, como el compañero lo ha dicho, del ángulo camber, es justamente cuando nosotros nos paramos frente al vehículo y nosotros apreciamos, en este caso, pues, como bien lo decía su compañero, un poco vaga la redundancia, el ángulo que tiene. Perdón, ¿alguien tiene una pregunta? No, no, sigan nomás. Buenas noches. Que recién ingreso. Listo. Bueno, como les comentaba, pues, como nosotros nos fijamos de que si tenemos un ángulo camber positivo o negativo, como lo dijo el compañero, pues era apreciando el grado de inclinación que tiene la rueda. Como podemos apreciar aquí en la imagen, pues como bien, perdón, como lo dijo el compañero, pues el ángulo será negativo cuando la parte superior de la rueda se encuentre así inclinado hacia adentro. Como podemos ver aquí en la gráfica, pues estaremos hablando de un ángulo camber negativo. ¿Qué pasa en este caso cuando el ángulo es demasiado negativo? Pues nosotros tenemos tendencia, pues, en el caso específico de los neumáticos, a que se desgaste con mayor frecuencia el borde interno de nuestros neumáticos. Un poco lo que nosotros podemos darnos cuenta cuando estamos justamente haciendo el proceso de alineación y vemos que un segmento de la rueda presenta mayor desgaste que otro. Por esto, indudablemente, tiene que ver con el ángulo camber. Al contrario, de igual manera, pues si el ángulo camber es positivo, ¿eso qué quiere decir? Perdón, que en este caso la parte inferior de la rueda es la que estará pegado hacia adentro. En este caso, pues de igual manera tendremos un desgaste anormal de los neumáticos, pero un poco para que tengamos en cuenta por qué existen estos ángulos positivos o negativos, pues un poco depende de las prestaciones que se está dando. Por ejemplo, si tenemos vehículos de competencia, no sé si se han dado cuenta en vehículos Fórmula 1, pues tienen un cierto grado de inclinación, las ruedas no son completamente rectas, un poco esto pues para ganar un poco de mayor adherencia, mayor tracción en el momento que el vehículo está siendo conducido. El mismo concepto pues lo aplicamos en vehículos de calle, a diferencia pues de que no necesitamos una cantidad de agarre excesivamente alta, esto un poco refiriéndonos en función de la velocidad, sino lo que nosotros buscamos en vehículos de calle pues es obviamente la estabilidad y pues la correcta maniobrabilidad en el caso de curvas. Un poco donde se sigue variando este concepto es también en vehículos modificados, refiriéndonos exclusivamente a vehículos tuning. Si es que nos damos cuenta, en algunos casos existen vehículos en los cuales aumentan el diámetro de los rines, aumentan el ángulo, perdón, de los neumáticos, y al hacer estas modificaciones, obviamente instalar neumáticos y aros mucho más grandes que los de fábrica, pues hace de que sea necesario de que tengan que modificar los ángulos de camber, obviamente para que en este caso pues el vehículo eh, pueda movilizarse con estas ruedas modificadas. Entonces un poco para que nosotros tengamos en cuenta más que nada este tipo de ángulo. Como nos damos cuenta también si es que es demasiado positivo, demasiado negativo, adicional a hacer la inspección visual o al apreciar el estado de labrado de los neumáticos, pues si nosotros llegamos a curvar por completo, sea a la izquierda o a la derecha, nos daremos cuenta del grado de inclinación que tiene la llanta. Es apreciable a simple vista, pues, de que nosotros veamos que la llanta o bien está caída hacia el extremo exterior o por el contrario que está metida hacia adentro. Entonces, un poco lo que podemos darnos cuenta, como vimos, pues, en el caso de los terminales y los axiales, pues sabemos que esto nos da, la regulación que cuenta, pues nos ayuda a nosotros poder modificar el ángulo camber. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta a qué nos referimos cuando nosotros hablamos del ángulo camber.
Por el contrario, también podemos encontrar el ángulo Caster. En este caso, ¿a qué nos referimos con ángulo Caster? Por favor, Fernando, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Buenas noches, ingeniero. El ángulo Caster identifica la inclinación hacia adelante o atrás de una línea vertical que pasa por una parte de arriba hacia abajo del pivote de dirección al ver el vehículo de costado. El ángulo Caster se expresa en grados y es medido comparando una línea que pasa por parte de arriba y abajo del pivote de dirección. Listo, muchas gracias. Al contrario, lo que nosotros nos referimos cuando hablamos del grado, perdón, del ángulo Caster es justamente al grado de inclinación, pero en este caso se podría decir que tenemos con relación a la dirección. Entonces aquí podemos apreciar claramente a qué nos referimos cuando hablamos de un caster positivo, un caster negativo y por el contrario, pues un ángulo de caster cero, es decir, el vehículo normal. La mayoría de veces, pues en la mayoría de vehículos de turismo de calle, encontramos un ángulo caster a 0 grados, es decir, un ángulo caster neutro. Un poco aquí porque no necesitamos pues que exista un amplio recorrido, en este caso desde la dirección hacia las ruedas, dependiendo obviamente de la configuración del vehículo, como les dije, un poco más enfocados en vehículos de competencia, vehículos 4x4, entonces ahí dependiendo el grado que nosotros necesitamos en cuanto a la dirección y la maniobrabilidad, pues tendremos un ángulo mucho más amplio o mucho más corto, refiriéndonos nuevamente al ángulo caster negativo o positivo, como lo podemos ver aquí en las imágenes, un poco como nos damos cuenta de manera visual, pues es básicamente cuando nosotros desmontamos el neumático y nosotros vemos el ángulo en el que está instalado, se podría decir, el conjunto entre el amortiguador y la araña. Entonces nosotros vemos si es que está completamente recto, como es la mayoría de casos, pues nos daremos cuenta que estamos hablando de un ángulo caster neutro. Por el contrario, pues si vemos que el amortiguador tiene una tendencia hacia adelante, pues nosotros estaremos hablando de un ángulo caster negativo. Por el contrario, si nosotros vemos que el ángulo del conjunto entre el amortiguador está en un ángulo positivo, es decir, que se pega hacia la parte del volante, pues apreciaremos de manera visual cómo se va modificando este tipo de ángulos, un poco para que se tenga en cuenta. Y como les dije, pues más que nada en la mayoría de vehículos de turismo de calle, pues es un poco complicado que nosotros llegamos a tener la experiencia de ver este ángulo caster en funcionamiento. La mayoría de veces, como les comenté, pues más que nada nos guiamos en el ángulo camber, más que todo para tener un desgaste de manera igual en todos los neumáticos. Posterior a ello, pues también tenemos que hablar de la convergencia y la divergencia. Entonces, por favor, Brian, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Buenas noches, ingeniero. Sí, sí me escuchan. Sí, sigue, por favor. El ángulo de convergencia o divergencia no es más que el ángulo que posee una rueda con respecto a su eje longitudinal. Convergencia es cuando los neumáticos apuntan hacia la parte interna del vehículo y divergencia es el contrario de lo mencionado anteriormente. Es decir, los neumáticos apuntan hacia la parte exterior del vehículo. Listo, muchas gracias. Entonces, este ángulo de igual manera, pues nosotros lo podemos llegar a apreciar en nuestro vehículo. Como podemos apreciar aquí en la imagen, pues si es que las ruedas se pegan, se puede decir, hacia la parte interior, hacia el motor, pues nosotros estaremos hablando de un ángulo de convergencia. Por el contrario, si las mismas se llegan a desplazar hacia el ángulo contrario, es decir, se alejan, en este caso del motor, estaremos hablando de la divergencia, un poco no confundirnos entre convergencia y divergencia y el ángulo camber. El ángulo camber, como hablábamos en un inicio, perdón que regrese, pues es la inclinación hacia adentro o hacia afuera. Mientras que por el contrario, cuando nosotros hablamos de convergencia o divergencia, pues
es de una manera longitudinal, es decir, si es que tiene un ángulo en B hacia afuera o un ángulo en B hacia adentro, un poco para que tengamos en cuenta pues estos dos ángulos que son básicamente los que nosotros utilizamos o los que llegamos a tener en cuenta cuando realizamos la alineación de la dirección de nuestro vehículo. Un poco para que tengan una mejor idea, pues aquí de lo que hablamos en cuanto a convergencia o divergencia, también es lo que conocemos de manera, se puede decir, un poco más técnica o que encontramos en la literatura con el concepto de toe-in o toe-out, siempre refiriéndonos a toe-in con la convergencia y por el contrario, pues cuando hablemos de la divergencia, estaremos hablando de toe-out. De igual manera, cuando nosotros estamos en una posición correcta, en una posición neutra, pues estamos hablando de un toe cero. Como les dije, pues básicamente la mayoría de los vehículos siempre de calle, vehículos de turismo, siempre vamos a tener la mayoría de veces una posición en ángulo cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los neumáticos se encuentran completamente rectos, esto para tener una mejor superficie de contacto y por ello pues para tener de igual manera un desgaste de manera igualitaria en todos los neumáticos, especialmente en los neumáticos delanteros donde donde los cuales son pues modificados estos ángulos. En cuanto a la convergencia entre el toe-in y el toe-out, pues como les mencioné en un inicio, pues esto se refiere un poco más o tiene un grado mayor de incidencia pues en vehículos de competencia, vehículos preparados, pues dependiendo de las exigencias del camino, de las exigencias en cuanto a maniobrabilidad que se tenga, pues tanto el ángulo caster como la convergencia y la divergencia pues se irán modificando mucho más, un poco para que pues nosotros tengamos en cuenta este tipo de ángulos. Como les dije, esta parte de la geometría de la dirección, pues en este punto lo vemos de una manera muy superficial, un poco muy rápida, por así decirlo. Más que nada, pues como les comenté, tenemos una clase específica en la que nos dedicaremos a hablar sobre el proceso de alineación de la dirección y ahí es cuando hablaremos a mayor profundidad de lo que son los ángulos de convergencia, divergencia, ángulo camber y ángulo cast. Continuando con el contenido de la unidad de la materia, pues tenemos a la unidad 2, la cual, pues como les comenté, involucra conocer todos los conceptos acerca de los sistemas de suspensión. Al hablar de sistemas de suspensión, pues obligatoriamente tenemos que hablar de los neumáticos. Muchas de las veces, pues pasa desapercibido o se piensa que los neumáticos están más relacionados con el sistema de la dirección. Se podría decir que de cierta manera sí lo están, ya que dependiendo del grado o del ángulo que nosotros le demos al volante, pues los neumáticos obedecerán ese sentido de giro, ese sentido de dirección, pero más que nada dentro de los vehículos, aparte de los neumáticos ser el elemento pues que tiene contacto con el suelo, con el piso, la calzada, también es un elemento de amortiguación. Y un poco aquí para tener en cuenta por qué es un elemento de amortiguación, pues partiendo básicamente del material en el que están usados. Hay que tomar en cuenta pues que los neumáticos básicamente están diseñados para soportar el peso de un vehículo. ¿Cómo nos damos cuenta que un neumático soporta el peso de un vehículo? Pues tomemos como referencia una camioneta. Si nosotros no ejercemos peso sobre la camioneta, pues el estado de los neumáticos permanecerá igual. Pero ¿qué sucede si nosotros a una camioneta le empezamos a agregar peso? Dependiendo la cantidad de peso, pues veremos cómo la forma de los neumáticos cede. Ya no es completamente redonda, sino que tiende a ovalarse justamente porque empieza a soportar el peso de los vehículos. Obviamente que con ayuda del resto de sistemas de elementos del sistema de suspensión realiza esta acción, pero hay que tomarlo en cuenta y recordar pues que más se puede decir utilidad tienen los neumáticos dentro del sistema de suspensión que de la dirección. Entonces, un poco para comprender este concepto, Joel, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Los neumáticos están diseñados para soportar el peso del vehículo, absorber los impactos de la carretera, transmitir la tracción, las fuerzas de par y de frenado a la superficie de la carretera, y mantener y cambiar la dirección de la marcha.
Listo, muchas gracias. Entonces, es un poco lo que les estaba comentando, pues a que nosotros tengamos consideración en cuanto a los neumáticos. Aquí lo importante es de que nosotros lleguemos a reflexionar, lleguemos a entender, a analizar, pues de que en virtud de nosotros estar formándonos como técnicos, como futuros mecánicos o ya como mecánicos, pues sabemos que debemos tomar en cuenta realizar una selección correcta en cuanto a la designación de los neumáticos. Como nosotros sabemos, pues dentro del mercado hoy en día encontramos N cantidad de marcas de neumáticos, neumáticos americanos, neumáticos de procedencia sudamericana, europea, asiática. En fin, pues sabemos que existen infinidad de marcas y un poco aparte, pues se podría decir de nosotros dejarnos llevar por A o B marca, pues es importante que nosotros comprendamos y entendamos pues para qué sirve cada nomenclatura que nosotros llegamos a encontrar en el vehículo. Muchas de las veces solamente nos limitamos a conocer la altura, el ancho y el rin del neumático, pero sabemos que el neumático tiene otras nomenclaturas adicionales que son importantes que nosotros las comprendamos para, en virtud de todas esas nomenclaturas, pues nosotros proceder a realizar una correcta selección de materiales, perdón, una correcta selección de neumáticos y a su vez, pues también estar en la facultad de poder seleccionar un labrado adecuado. Hay que tomar en consideración, pues, el tipo de terreno en el cual los neumáticos van a rodar para de esta manera pues nosotros seleccionar un correcto labrado, ya que muchas de las veces nos podemos dejar llevar por el diseño del labrado sin saber pues lo que eso conlleva. Entonces, para ello pues es importante que nosotros empecemos más que nada entendiendo un poco pues cómo se fabrica un neumático, cómo está formado el neumático. Pues nosotros sabemos que dentro de la constitución de un neumático pues tenemos la pared lateral, perdón, en la pared lateral, pues obviamente tenemos toda la nomenclatura en cuanto a información del neumático. Un poco la constitución interna, pues tenemos unas capas que son el cuerpo o la estructura externa, la primera capa de protección que se puede decir que existe, y posterior a ello, pues de igual manera tenemos una banda de asentamiento. Este sector, que ustedes lo pueden ver de color amarillo, pues es la parte o el elemento que mantiene contacto entre el ring y el neumático. Posterior a ello, pues siguiendo con la estructura, pues nosotros podemos ver que en la parte central, obviamente tenemos el labrado y en debajo, se puede decir, o en la parte interna del labrado, pues lo que nos encontramos son con diferentes capas interiores, una capa encargada únicamente para la amortiguación, la cual pues estará envuelta en todo el neumático. Adicional a ello, pues dependiendo de la constitución y el grado de calidad del neumático, pues tendremos diferentes capas protectoras, una capa enmallada, pues que tiene pues la capacidad de preservar este resto de capas, ya que, valga la aclaración, mientras nosotros, se podría decir, ingresamos a conocer los diferentes números de capas que cuenta un neumático, pues estas capas son demasiado sensibles y pues no resistirían en un contacto o un golpe normal. Entonces, por ello, pues es la necesidad de que existan diferentes capas dentro de la estructura de un neumático, un poco para conocer de cómo está fabricado el neumático. No sé, Johnny, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Sí, buenas noches con todos. Los neumáticos son fábricas a través de matrices de polímeros combinadas con cauchos sintéticos y naturales, las cuales son fabricadas a través de un proceso de vulcanización, proceso en el cual se crean uniones en las cadenas en sus polímeros, provocando que cambien de estado plástico o elástico. Listo, pues aquí tomemos en cuenta como primer punto que siempre que nosotros encontremos dentro de la bibliografía, pues contextos que hablen sobre polímeros, estaremos hablando sobre cauchos, un poco para que tengan en cuenta y no se pierdan en cuanto ustedes lean o escuchen esta palabra. Hay que tomar en cuenta pues de que hoy en día la mayoría de neumáticos está fabricado a partir de cauchos sintéticos y naturales. Obviamente que los cauchos, el porcentaje de caucho natural es relativamente pequeña comparado a los cauchos sintéticos,
Bueno, todo esto más que nada por esfuerzos medioambientales, pues de preservar el estado y tratar lo más que se pueda, pues obviamente de evitar la contaminación. Es por ello, pues de que la mayoría de neumáticos hoy en día, pues tienen cierto porcentaje dentro de los cauchos sintéticos de, se podría decir, neumático reciclado. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, no la idea de que tal vez se diga que un neumático es hecho netamente de partículas o materias nuevos, sino que también dentro de la parte sintética de los cauchos, pues tenemos elementos que han sido reciclados. ¿A qué nos referimos después de ello al proceso de vulcanización? Pues este proceso de cierta manera es el que le da la coloración y las propiedades de caucho. Gustavo me dice que se disminuyó la calidad del audio. No sé si me pueden confirmar si me escuchan con claridad. Sí se escucha con claridad. Buenas noches. Listo, Con claridad, muchas sí. correcto. No sé, chequeale bien el estado, por favor. Entonces, a lo que me refería con el proceso de vulcanización es darle a este polímero, este caucho, la flexibilidad y la durabilidad necesaria, pues, para poder estar en contacto con la calzada, para poder también de esta manera, pues, absorber hasta cierto punto, pues, las irregularidades que se tienen y pues básicamente eso es a lo que nos referimos al pasar de un estado plástico a un estado elástico. Como les comenté, siempre que nosotros hablemos de materiales polímeros, perdón, nos estaremos refiriendo a materiales plásticos. Dentro de esa clasificación de polímeros, pues tenemos los cauchos y dentro de lo mismo, pues por el proceso de vulcanización, pues se hace mucho más elástico, esto obviamente permitiéndonos pues de que el neumático funcione de la manera convencional que nosotros lo conocemos, es decir, absorber la mayor cantidad de impactos. Como les comentaba, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta toda la nomenclatura que nosotros encontramos en un neumático. Básicamente, como les dije, la mayoría de veces lo que nosotros estamos acostumbrados a revisar es únicamente los datos en cuanto a la altura, el ancho y el range del vehículo. Pero adicionalmente, pues tenemos otros datos como son el índice de carga, la velocidad máxima que el vehículo soporta. También es importante destacar que hoy en día podemos nosotros darnos cuenta de que si el vehículo, si el neumático ha sido fabricado recientemente, o si por el contrario es un neumático que ha estado almacenado por varios tiempo. También dependiendo obviamente de las características del neumático, podemos saber si él mismo es apto para la nieve o el hielo. Obviamente que también podemos encontrar índices de desgaste. Un poco a qué nos referimos con el índice de desgaste, pues se puede decir dentro del labrado nosotros podemos encontrar una irregularidad o un punto cuadrado alto. Eso es a lo que nosotros nos referimos al índice de desgaste, es decir, el límite de labrado que se debe tener. Posterior a ello, pues si es que sobrepasamos ese límite, obviamente pues estaremos poniendo en peligro nuestras vidas, más que nada pues porque el labrado está por terminarse y pues lo que sigue del labrado pues ya son las capas que son eh, que tienen un menor grado de tolerancia, de resistencia con relación al labrado. Entonces, para leer las primeras nomenclaturas que encontramos en el vehículo, no sé, José, ¿me puedes ayudar leyendo por favor el contenido de la diapositiva? Marco, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Muy buenas noches con todos. Nomenclatura de un neumático. 195 indica el ancho de la rueda y es la parte que entra en el contacto directo con el suelo. Esta medida está expresada en milímetros. 65 indica el alto del neumático en relación al ancho del mismo. En el caso de este ejemplo sería 65% en relación al ancho del neumático. R. Esta letra indica que se trata de un neumático radial, ya que sus capas internas están orientadas desde el centro de la rueda al exterior. En caso opuesto sería un neumático diagonal. D.
y se suelen utilizar para motos de motocross y llantas pequeñas. 15. Este número indica el diámetro del neumático medido desde un extremo al otro. Su medida está expresada en pulgadas. Listo, Marco, muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? No tenemos una magnitud de medida específica para nosotros pues, saber a lo que nos referimos en cuanto a la nomenclatura del vehículo, en cuanto a sus del neumático, perdón, en cuanto a sus dimensiones. Como decíamos, el 195 nos habla del ancho de la rueda. Dependiendo de la superficie de contacto que nosotros queramos lograr en cuanto a la rueda, pues podemos optar por tener un neumático mucho más ancho o por el contrario mucho más delgado. Un poco pues los conceptos que se utilizan dentro del mundo del tuning, que lo que podemos ver la mayoría de vehículos, pues lo que hacen es utilizar un neumático mucho más ancho. Esto que quiere decir, con una medida pues de 205 aproximadamente en la mayoría de los casos. Todo esto pues para que el vehículo, en este caso los neumáticos, sobresalgan del vehículo y aparentemente se tenga una mejor apariencia visual. Hablando técnicamente de este concepto, pues tenemos que tomar como referencia que si nosotros aumentamos la superficie de contacto, perdón, también aumentamos el consumo de combustible. Adicional a ello, pues dentro de la geometría, de la constitución de todo el sistema de dirección, perdón, al nosotros ampliar o reducir el ángulo de giro, pues comprometemos a toda la estructura en cuanto al sistema de suspensión y dirección. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Muchas de las veces al nosotros poner un neumático mucho más ancho, pues básicamente pues de que los terminales, las puntas homocinéticas llegan a tener un mayor esfuerzo, un mayor desgaste, pues y si nosotros llegamos a caer en un hueco, en un bache, pues llegan a sufrir un mayor desgaste. ¿Esto por qué? Pues porque al ser el neumático mucho más ancho, pues genera mucho más peso y pues eso es lo que provoca el desgaste anormal. Entonces, por eso siempre es importante que nosotros revisemos en el manual del fabricante, o si nosotros abrimos la puerta del conductor, nosotros podemos apreciar que está la nomenclatura del neumático que está diseñado para ese vehículo y en algunos casos también nos dan las otras opciones de qué tolerancias en cuanto a medidas se puede utilizar. Entonces, nuevamente recalcando, siempre que nosotros hablemos del ancho, estaremos hablando en milímetros. Correcto, José, sobre la amortiguación, eso es lo que justo les estaba comentando, que todo el conjunto de suspensión y dirección se ve afectado cuando nosotros modificamos los ángulos. En cuanto a nosotros estar hablando del alto, pues como les comentaba, pues no hablamos en este caso en términos de milímetros, como podemos ver en la explicación de la diapositiva. Al nosotros hablar del alto, estamos hablando en un porcentaje, pero en un porcentaje de qué? En un porcentaje relacionado con el ancho del vehículo, bueno, en este caso al momento de realizar la diapositiva, pues obviamente aquí hablamos de 65, lo correcto sería hablar de 60 en cuanto a la imagen, y entonces en ese caso sería el 60% de alto en relación al ancho. Entonces, recordando, ancho hablamos en milímetros, altura estamos hablando en porcentaje relacionado con el ancho. Por último, pues nosotros tenemos los rines, en este caso el rin el cual nosotros podemos utilizar, y como les dije, esto variará obviamente dependiendo de la constitución y la construcción de cada uno de los vehículos. Entonces es por ello que nosotros podemos encontrar llantas para RIN 12, RIN 13, RIN 14 y así sucesivamente, obviamente dependiendo más que nada de la constitución del vehículo. Si hablamos de un vehículo hatchback, un vehículo pequeño, pues estaremos hablando de un neumático RIN 13 o RIN 12. Por el contrario, si encontramos vehículos sedán, pues estaremos hablando de un RIN 15, RIN 16, y ya en camionetas, pues estaremos hablando, dependiendo obviamente de la altura de la camioneta, de 17, 18, 19, y así sucesivamente. Entonces, un poco lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como Gustavo dice, si influye también la cantidad de aire en el neumático.
Claro, eso también influye un poco, iba a esa parte, pero bueno, aprovechando y respondiendo a la pregunta, sí, porque nosotros tenemos un neumático mucho más duro y mucho más suave, dependiendo si lo inflamos demasiado o por el contrario, si está muy bajo. ¿Cuál es la consecuencia en el primer punto si está inflado muy bajo? Pues obviamente de que la superficie de contacto llegará a resistir menor cantidad de peso y obviamente el material de caucho se verá desgastado. Eso es lo que nosotros nos damos cuenta cuando empezamos a rodar con un vehículo a baja presión de aire. Vemos cómo se crea un surco justamente en la parte donde va la marca de neumático y obviamente pues hay que considerar que la parte, la cara externa, tiene mucha menor tolerancia que la parte de labrado. Entonces, por A o B, si nosotros estamos manejando con un neumático bajo, pues puede ser que exista una piedra que no esté demasiado puntiaguda, pero de igual manera puede llegar a comprometer. Por el contrario, ¿qué nos pasa si es que nosotros tenemos un neumático demasiado inflado? Esto también primero lo que nos provoca al estar, perdón, antes de culminar con la parte cuando está muy bajo, también eso influye en la maniobrabilidad del vehículo. Al estar el neumático un poco, se puede decir, más compactado, nos provoca que tengamos que realizar un esfuerzo extra para nosotros girar hacia la izquierda o a la derecha. Entonces, por ello es importante que esté inflado a la presión adecuada. Por el contrario, si está a sobrepresión, pues neumático estaría demasiado rígido, obviamente que no cumplirá con sus propiedades de amortiguación y obviamente dependiendo del estado de la suspensión, pues llegará a ser afectado por estar el vehículo, en este caso el neumático, con demasiada presión. Un poco lo que nosotros podemos tomar en cuenta para saber cuál es la presión exacta en la que tiene que manejarse un neumático es justamente guiándonos por el ring. Por ejemplo, si tenemos un neumático de ring 15, lo que hacemos es multiplicarlo por 2, es decir, 15 por 2, 30, y aumentarle una tolerancia de más 2 o más o menos 2. Esto que quiere decir, pues, que un neumático de RIN 15 funcionará o deberá tener una presión que se encuentra entre 30 PSI, que sería lo normal, 32 sería el máximo y por el contrario, 28 sería el mínimo permitido, un poco para que nosotros tengamos en cuenta. Correcto. Tener un neumático a presión muy baja produce un mayor consumo de combustible, justamente porque, como les decía, tenemos una mayor superficie de contacto también. Entonces, como tenemos que realizar un esfuerzo extra para nosotros girar, pues esto también hace de que la superficie de contacto sea mucho más ancha y esto también influye pues a que el motor tiene que hacer un esfuerzo extra, en este caso, para poder movilizar el vehículo. Justo esos son los conceptos, las ideas que quería que ustedes vayan captando. Entonces, hasta este punto, pues creo que estamos bastante claros en cuanto a la nomenclatura, que sucede un poco cuando tenemos un neumático con demasiada presión y por el contrario que tenemos, qué sucede cuando tenemos un neumático con baja presión. Como les dije, también les he dado un tip, pues que nos ayuda si es que no tenemos el manual de usuario con nosotros o si no tenemos el sticker que va pegado en la puerta del conductor donde nos indica la presión, cómo ustedes pues pueden llegar a saber o a dar la impresión de cuál es la presión en la que debe manejar el neumático. Posterior a ello, pues también, más que nada, si nosotros estamos por ayudar al proceso de selección de neumáticos en un vehículo de carga, es importante que nosotros conozcamos, pues, el índice de carga máxima que va a soportar el vehículo. A partir de ello, pues nosotros podemos estar en la facultad de elegir el tipo de neumático, como les dije, en función de la carga máxima, en este caso expresada en kilogramos, para que de esta manera, pues, nuestro neumático no sufra un sobreesfuerzo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en un rango, dependiendo del rango de índice de carga que nosotros tengamos, el índice de carga siempre estará expresado en números con códigos que van desde 50 hasta 120. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un código 50, significará que el máximo, perdón, el máximo índice de carga que soportará será de 100 kilogramos
por cada neumático. ¿Sí? A medida que vaya incrementando o subiendo el código, pues también lo hará el índice de carga. Entonces, un poco esto a qué nos ayuda, pues más que nada si nosotros necesitamos brindar una asesoría en vehículos de carga, en camionetas, pues que nosotros podamos identificar correctamente para qué está diseñado cada neumático. Si es que no tomamos en cuenta esta relación y por A o B motivo, pues seleccionamos un neumático que aparentemente por términos económicos es el mejor. Si no nos fijamos en este caso, en el punto de la carga máxima que soporta, perdón, pues se dará el caso pues de que a una exceda el límite de carga máxima que soporta el neumático y el mismo podrá reventar. Entonces, un poco lo que nosotros debemos tomar en cuenta, como les comenté, para tener un buen proceso de selección de neumáticos y más que nada tomando en cuenta el costo que implica reemplazar un neumático, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta estas consideraciones. Posterior a ello, pues obviamente en el país pues no influye mucho en cuanto a la velocidad máxima que tiene un neumático, únicamente solo si nuestros vehículos los utilizáramos, yo que sé, para hacer cuarto de milla, para hacer competencias, cualquiera de estos casos, ahí sí tendríamos que un poco seleccionar un neumático que resista altas velocidades. Por lo general en la mayoría de vehículos pues tenemos un código H, esto que quiere decir que resiste hasta un máximo de 210 kilómetros por hora. Obviamente que de igual manera, dependiendo la calidad del vehículo, perdón, la calidad del neumático, estos códigos irán aumentando, disminuyendo, pues, y en función de ello, pues nosotros tenemos cuál es la velocidad máxima que resiste. En este caso, pues básicamente nos limitamos pues a socializar con ustedes los diferentes códigos, a menos pues de que participen en lo que sea competencia o trucaje de vehículos y de motores, pues ahí sí podemos aplicar estos conceptos en cuanto a la velocidad máxima que un vehículo puede resistir. Continuando con ello, pues les comentaba de que es importante de que nosotros conozcamos la fecha de fabricación de nuestro neumático. ¿Por qué? Porque, como les comentaba en un inicio, al estar los neumáticos fabricados a base de materiales polímeros de cauchos, al ser un elemento que está fabricado en base a elementos sintéticos y naturales, pues el elemento natural lo que provoca es de que tenga un tiempo de expiración, como todo elemento que existe. Entonces, un poco lo que tenemos que tomar en cuenta es saber cuándo ha sido fabricado el neumático y a partir de ello, pues saber cuánto tiempo nosotros podemos utilizar el mismo. Lo primero, pues será que identifiquemos el año y el mes en el cual ha sido fabricado. Muchas de las veces, pues dependiendo del neumático, podemos encontrar entre 3 o 4 dígitos. Aquí lo importante será tomar como referencia los últimos 2 dígitos que nos darán un indicativo del año en el que ha sido fabricado el vehículo. Por ejemplo, en la imagen que tenemos como información nos dice que el vehículo ha sido, perdón, el neumático ha sido fabricado en el año 2017. Entonces, si es que es del año 2017, pues aunque se diga de que el caucho tiene un tiempo de vida útil de 10 años, pues lo recomendable sería que se utilice por seguridad un caucho, un neumático con material de caucho de no más de 5 años para no poner en riesgo pues la, la vida de las personas y obviamente la estructura del neumático. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente de manera visual el neumático parezca que el labrado todavía se encuentra dentro de las tolerancias y aunque aparentemente se vea que el neumático no tiene ninguna imperfección, pues al pasar más de 5 años y puede ir almacenado sin utilizarse, el caucho va perdiendo sus propiedades elásticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, si tenemos un neumático con más de 5 años y por algún motivo, pues cae en un hueco, cae en un bache, golpea con una piedra, pues es más susceptible a que el mismo llegue a provocarse un corte o por el contrario, pues dependiendo del impacto del golpe, pues llegue a explotar, a romperse el neumático. Entonces, por ello, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta, pues, saber identificar el año de fabricación de un neumático. Esto también nos sirve, pues, por A o B motivo, obviamente, yéndonos un poco de lado y hablando sobre la parte ética de algunos locales comerciales, han escuchado, pues, de que venden los neumáticos en remate, neumáticos aparentemente de marca,
en valores de 30, 40, 50 dólares, obviamente que cuestan la mitad de lo que costaría un neumático nuevo, pues, y obviamente la mayoría de casos, ¿por qué se da este descuento? Pues es básicamente porque el neumático pues ha sido almacenado por un largo periodo de tiempo. Entonces, un poco para que nosotros tengamos en cuenta otro criterio en cuanto a la selección de un correcto neumático. Posterior a ello, pues nosotros hablaremos del triwell. ¿A qué nos referimos con el triwell? Pues básicamente al tiempo de durabilidad que va a tener el neumático. Esto también nos ayuda a saber el grado de agarre y si el vehículo, perdón, si el neumático es demasiado duro o por el contrario demasiado blando. Un poco para que entendamos, no sé si alguno de nosotros pues es fanático de la Fórmula 1, pues dentro de ello pues sabemos que una de las condiciones es de que existen diferentes compuestos en cuanto a los neumáticos. Tenemos compuestos pues que son súper blandos y los otros que por el contrario son extremadamente duros. Entonces, un poco comparando esto en Fórmula 1, ¿qué pasa? Si ponemos un neumático sumamente blando, ¿qué pasa? Tenemos bastante agarre, pero el tiempo de durabilidad es corto. Por el contrario, si utilizamos un compuesto de neumático demasiado duro, obviamente durará más, pero por el contrario, seremos mucho más lentos. El mismo concepto, pues, que se aplica en competencia en Fórmula 1, pues de cierta manera lo tenemos en los neumáticos que utilizamos los vehículos de calle. Si nosotros tenemos un triwell de un neumático de 250, 230, pues estaremos hablando de que tenemos un, propiedades de agarre, se puede decir, aceptables, y que pues la vida útil o el desgaste de un neumático va a ser lo normal. Si tenemos un triwell demasiado alto, por ejemplo, esto es común en neumáticos chinos, de que podemos encontrar un triwell de 350, 400, y el vendedor nos dice, sí, es que el neumático, el labrado le va a aguantar. Obviamente que sí, nos va a aguantar, pero ¿qué pasa? Que el neumático es demasiado duro, por más de que esté a una correcta presión de inflado, pues no se sentirá que el neumático está amortiguando. Entonces, por ello, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta siempre el grado de triwell que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triwell de 420, esto significa pues de que el vehículo, perdón, el neumático se desgastará 4.2 veces más lento que lo normal. Pero como les dije, el que se desgaste mucho menos, pues implica que sea mucho más duro. Mientras el triwell sea más bajo, existirá más agarre, pero menos durabilidad. Mientras el triwell sea más alto, existirá un menor desgaste, pero también un menor agarre. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, pues obviamente y se compense este tema. Básicamente lo que podríamos decir en este punto, pues es de que podemos utilizar neumáticos que tengan un grado de triwell de 280 a 320. Posterior a ello, pues el compuesto será mucho más duro, pues y obviamente, por el contrario, si tenemos, vamos a montar este tipo de neumáticos en vehículos de trabajo, de comercio, pues sí podemos optar por usar un triwell mucho más alto, aunque por el contrario me digan, sí, pero si ponemos un neumático con triwell más alto tendremos menor desgaste. Sí, es verdad, pero ¿cómo lo podemos compensar? Pues tomemos en cuenta que si, por ejemplo, lo ubicamos en una camioneta, sabemos que la camioneta es un vehículo de carga, pues, y conforme al peso, pues, que vaya soportando la camioneta, pues se podrá decir que se equilibrarán esta descompensación en cuanto al agarre. Entonces, un poco para que ustedes tengan en cuenta ese punto. Y por último, para finalizar, pues es importante que nosotros también entendamos sobre la nomenclatura refiriéndonos exactamente o específicamente al labrado de un vehículo. Muchas de las veces, por ejemplo, nosotros vemos labrado que sirve para caminos pantaneros, obviamente si es que nosotros somos aficionados del 4x4 y muchas de las veces pues optamos por poner este tipo de labrado porque aparentemente tiene un estilo mucho más agresivo, visualmente se ve mejor, pero ¿cuál es la consecuencia de hacerlo sin conocer para qué sirve? Si nosotros tenemos un labrado mucho más ancho, que se aprecie mucho más, y por ejemplo, utilizamos un labrado de 4x4 y andamos por la carretera normal, pues el labrado se va a desgastar en un 2x3. ¿Por qué? Porque ese tipo de labrado pues ha sido diseñado
Primero, para soportar cierto grado de temperatura y segundo, para tener o generar una mejor tracción. Entonces, ¿esto qué significa? Si utilizamos un labrado demasiado ancho en una carretera, pues primero se desgastará el labrado mucho más rápido. Segundo, pues el motor hará una mayor cantidad de esfuerzo, lo que se traducirá en un aumento del consumo de combustible. Entonces, por dicho motivo, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta por dónde va a transitar el vehículo y en función de ello, pues nosotros elegir el correcto labrado. Por más de que A o B labrado para nosotros se vea mucho más atractivo, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta este punto. Por favor, Luis, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Sí. Nomenclatura del tipo de labrado. No sé si me escuchan. Sí, sí, sigue, Luis, sí te escuchamos. Ah, ya. H/T es un tipo de labrado diseñado principalmente para dentro de la ciudad o carreteras asfaltadas en buen estado. H/P es un tipo de labrado diseñado para el alto desempeño que se usan principalmente en autos deportivos y jeeps de gama media o alta en carreteras en buen estado. A/T es un tipo de labrado diseñado al 50% de ciudad y 50% para malos caminos, empedrados, montañosos, caminos destapados. Este tipo de labrado se le conoce como todoterreno o de labrado mixto. M/T es un tipo de labrado diseñado específicamente para lodo o malos caminos. Los vehículos que más los usan son camionetas y jeeps 4x4. Estas llantas se desgastan con mayor rapidez en carreteras asfaltadas o lisas. Nos brindan una experiencia confortable dentro de la ciudad. Listo, muchas gracias, Luis. Entonces es un poco lo que yo les estaba compartiendo en cuanto a los tipos de labrado que existen. Entonces, por ejemplo, siendo más específicos, si nosotros tenemos una camioneta de modelo X y la mayoría de nuestro trayecto es por la ciudad, por decir, transitamos por el centro de Quito a diario, no podremos optar por utilizar un labrado MT, porque obviamente este labrado está específicamente diseñado para caminos con fango, caminos con lodo, y como les dije, pues el labrado se desgastará sumamente rápido. Por el contrario, si nosotros transitamos por caminos de tercer orden, por caminos empedrados, con lodo, con agua, pues por el contrario tampoco podemos utilizar un labrado tipo HT, porque este labrado obviamente tiene canales mucho más pequeños y obviamente si nosotros pasamos por dichos caminos, pues la llanta llegará a patinar. ¿Por qué? Porque no puede tener una superficie de contacto fija. Caso diferente, pues de que, por ejemplo, un neumático MT. Eso sería en cuanto a la clase del día de hoy. No sé si quedó alguna duda, algún comentario de su parte. Pero una consulta, no referente a las clases del día lunes. ¿Sería posible que por favor nos ayude subiendo los videos a la plataforma, ya que algunas personas, o sea, me incluyo, que trabajamos y me es un poco difícil conectarme a las clases? Sería bueno que nos ayude subiendo a las plataformas los videos. Sí, claro, Brian. En ese caso, pues yo apenas termino la clase, envío el video pues al instituto para que ellos lo suban a la página web. Ellos están en la responsabilidad, en este caso el departamento de sistemas, de actualizar lo más pronto posible la clase. Ya voy a revisar, me parece que el día de ayer tuvieron intermitencias en cuanto al manejo de la plataforma y tal vez por ese punto no se actualizó la clase del día, la primera clase. Entonces, pues con todo bien que me avisan eso, voy a insistir otra vez para que se actualice de la manera más rápida lo que es la subida de las clases para, como tú bien Ingeniero, decías, pues, una ¿sí? consulta, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? Yo quería consultarle algo. Yo estoy revisando la plataforma. Ya, bueno, esto es prácticas de mecánica de patio, ¿no es verdad? Sí, mecánica de patio se llama el módulo. El módulo. No tenemos tarea en este módulo.
Sí, justo como le comentaba a Brian, te lo decía José, me parece que tuvieron algún inconveniente el departamento de sistemas y no han podido actualizar completamente la plataforma. Entonces yo también me di cuenta pues de que hay algunos contenidos de que están por cargarse. Con todo, pues aquí sí pedirles un poco de paciencia, yo también voy a ser insistente y ojalá hasta el día de mañana pues ya sea solucionado este problema en cuanto a la subida de las tareas y de los videos. Con todo, pues antes de finalizar, pues lo que sí quería es un poco socializar con ustedes lo que va a ser el desarrollo de la primera tarea para que nos sigamos organizando con nuestro tiempo. Me parece que la tarea número 1 ya se encuentra actualmente subida en el sistema, únicamente falta la tarea 2, la tarea 3 y las evaluaciones, entonces un poco para que tomemos en cuenta el tiempo de entrega de la tarea para que nos organicemos de una buena manera. Listo, Johnny, gracias por ayudarnos confirmando. Entonces, un poco aquí explicándoles para no tener sorpresas, no tener inconvenientes. Como les había comentado en la primera clase, si hay una parte en la que se podría considerar que tengo bastante atención y es el tema de plagio. Como les comentaba, soy bastante estricto en ese punto. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que para la realización de esta tarea, si es que nosotros buscamos fuentes alternativas a las que se encuentran en el aula virtual, primero, ustedes están en todo el derecho de poder buscar A o B fuente externa, pero lo que sí tienen que tomar en cuenta es los conceptos en cuanto a la citación. Como les comentaba en la primera clase, si nosotros encontramos en la página web, se me ocurre motor.com, algún concepto que hable sobre los neumáticos. Si ustedes ven que, por ejemplo, ese párrafo aporta bastante para su tarea y lo quieren copiar, tienen dos opciones. La una, pues sería que ustedes lean ese párrafo y después lo transcriban con sus propias palabras. A eso se le conoce como parafraseo. Cuando nosotros realizamos un parafraseo, pues tenemos que citar de dónde tomamos como referencia ese punto. Entonces, un poco aquí para que ustedes investiguen la manera en que se debe parafrasear correctamente. Por el contrario, si es que nosotros vamos a copiar textualmente igual, es decir, de manera idéntica el párrafo que encontramos en la página de internet y lo vamos a pegar en nuestro trabajo, ¿lo podemos hacer? Sí. Pero hay que tener en cuenta que en ese caso, al realizar una cita textual, debemos de igual manera citar de dónde extraímos la información. Entonces también ahí ya va de su parte pues que investiguen la manera correcta, como les dije, de parafrasear y de citar. De igual manera pues recalcándolo esto en la tarea para evitarnos inconvenientes. Entonces les dejo, se podría decir como advertencia de que consulten la manera correcta de citar. Si es que yo reviso sus trabajos, bueno, yo tengo una herramienta que me ayuda a detectar el plagio en cada una de sus tareas. Y si por algún motivo yo encuentro que ustedes han copiado idénticamente igual de una página, automáticamente su nota será de 0. Bueno, en ese caso he sido un poco flexible, pero si ustedes encuentran un 5 o un 4 en su calificación, pues tengan por hecho pues de que se ha detectado el plagio. Yo lo que menos quiero es de que ustedes tengan una baja calificación, entonces por favor les estoy anticipando con tiempo pues de que consulten este tema. La tarea no es que tienen un alto grado de investigación, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es leer los contenidos que tenemos en la plataforma y a partir de ello pues ustedes responder con sus propias palabras lo que ustedes entendieron. Esa es la finalidad de las tareas, poder evaluar pues el grado de conocimiento que ustedes están adquiriendo. Entonces, por favor, tener en cuenta ese punto y pues estar evitando malos ratos o estar en sustos de que me digan, tengo mala nota en esto, necesito mejorar, yo no sabía. Entonces les estoy anticipando y no es nada difícil, nada complicado y tampoco se puede decir que estoy siendo demasiado estricto con ese punto. Tomemos en cuenta que nosotros estar en esta formación académica pues es importante de que aprendamos cómo citar, cómo parafrasear. El caer en plagio pues significa que, por ejemplo, si A o B estudiante se sacrificó a bastante tiempo, largas horas de la noche, por ejemplo, haciendo un trabajo, no durmió bien, presenta un trabajo y si otra persona lo copia, básicamente todo el esfuerzo que hizo el autor se está echando por la basura. Entonces, un poco para que tengan eso en cuenta, pues porque se tiene, en este caso, se es estricto en cuanto al tema del plagio. Entonces, por favor, evitemos tener sorpresas en cuanto a eso. Lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente,
un poco para que tomen en cuenta, es responder estas 5 preguntas. La primera pregunta, pues, tienen que ustedes un poco hacer una reseña acerca de la historia de los sistemas de dirección. Esto equivale a 2 puntos. La segunda pregunta, nos preguntan qué misión tiene el volante dentro del sistema de dirección. Entonces, de igual manera, eso lo pueden responder con sus propias palabras para qué funciona un volante. La tercera pregunta dice, describa el principio de funcionamiento de un sistema de dirección electrónica. El contenido lo tenemos en la plataforma. Si tenemos, buscamos algún material de apoyo, pues tener en cuenta el tema de la citación y el parafraseo. La cuarta pregunta dice, describa los elementos que forman parte de un sistema de dirección hidráulica. Y en el caso del aceite, tienen que indicar la denominación que tiene que ser utilizada. Entonces, un poco aquí consultar qué tipo de aceite nosotros utilizamos en una dirección hidráulica. Y por último, nos dice, describa 5 consejos de mantenimiento y prevención con respecto al sistema de dirección. Entonces, por ejemplo, el primer tip puede ser, se recomienda realizar el cambio de aceite después de X kilómetros. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta este tipo de recomendaciones. Son recomendaciones que ustedes las pueden escribir con sus propias palabras. No quiero que copien y peguen de X sitio web, pues estas referencias. Como ven, pues el taller no es nada complicado, al menos una pregunta me parece que tendrán que investigar un poco y el resto pues lo encuentran aquí en la plataforma. José me dice, la verdad no tengo información acerca de tu pregunta sobre las maestrías, José. Esa parte sí pues la tendrías que consultar directamente con el departamento académico. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Si no existe ninguna otra duda, algún otro comentario, pues por favor tratemos de hacer las tareas con tiempo, tomemos en cuenta pues las recomendaciones que las he dejado para evitar pues tener una mala calificación. Si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, pues daríamos por finalizado el módulo del día de hoy. ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Gracias, Inge. Ningún- Pase buena Listo. noche. Que pasen una buena noche. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, compañeros. Buenas noches. Hasta mañana, compañeros.